coronavirus, la educación a distancia es una modalidad que permite el acto educativo a través de diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios en una situación en la que alumnos y profesores se encuentran separados físicamente. Desde una perspectiva instruccional, esa modalidad permite la transmisión de informaciones de carácter cognitivo y, sobre todo, mensajes formativos. De hecho, el presente estudio destinado a la continuidad de la actividad pedagógica a distancia no es sino una continuidad de las progresiones y de los programas del mismo. Por eso, sus contenidos no son exhaustivos. Tan solo se trata de proponer un enfoque concreto que permita a los alumnos en estos tiempos del confinamiento por el brote del coronavirus continuar el trabajo en casa para una mejor preparación de su examen del bachillerato. Buenas tardes. Soy Luis Narcís Ntoné, vuestro profesor de lengua española. Antes de pasar a la actividad que nosotros tenemos que presentar esta mañana, os invito a observar un minuto de silencio en memoria de un señor, en memoria de un profesor que ha sido un padre para el gran departamento de español. Yo cito aquí el señor Paulin Bituga. Un minuto de silencio, por favor. Gracias. Hoy nosotros vamos a trabajar sobre un texto titulado Tras la ilusión, el desengaño. Antes de empezar nuestro trabajo sobre este texto, yo os presento rápidamente los objetivos que iremos alcanzando a lo largo de nuestro trabajo. Primero, a partir de este texto nosotros vamos a trabajar sobre el tema del auge petrolero de Guinea Ecuatorial y pondremos énfasis particular en el contraste socioeconómico del mismo. Queridos alumnos, estimados alumnos, como objetivos específicos, al salir de esta clase, debéis ser capaces de adquirir el vocabulario nuevo del texto para emplearlo en frases personales. Debéis ser capaces de traducir adecuadamente el pronombre relativo don, D-U-N-T, del francés al español. Y desde el punto de vista comunicacional, vosotros debéis ser capaces de identificar y superar los factores que favorecen la desigualdad socioeconómica en un país. Bien, como ya os tengo dicho en esta clase, vamos a estudiar el tema del auge petrolero de Guinea Ecuatorial y pondremos énfasis particular en el contraste socioeconómico del mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender el contraste que existe entre un país tan rico, naturalmente, y una población que vive, desgraciadamente, tan pobre. Antes de pasar, entonces, al estudio de nuestra actividad de hoy, yo os voy a leer el texto titulado Tras la ilusión, el desengaño, que aparece en vuestra pantallita. Entonces, seguid atentamente la lectura, luego vamos a resaltar algunas palabras que os resultan difíciles de comprender para llevar algunas aclaraciones de ellas y identificaremos el texto para proponer una presentación de este. Leo el texto, escuchad atentamente la lectura. Tras la ilusión, el desengaño. Hace 10 años, la empresa norteamericana Walter International extrajo por primera vez petróleo en Guinea Ecuatorial. Los guineanos, por favor, creyeron que empezarían a disfrutar de las ventajas proporcionadas por el oro negro. Tras la ilusión, el desengaño. Con el paso del tiempo, los guineanos ya saben que el descubrimiento del petróleo en sus tierras, cuya producción ha superado ya los 350,000 barriles diarios, según datos extraoficiales, no está beneficiando ni siquiera a la mitad de los 406,151 habitantes que tiene el país. La pobreza sigue afectando al 75% de la población ecuatoguineana. Las divisas generadas por el oro negro no han tenido ningún impacto positivo
en la vida diaria de la población ecuatoguineana. El acceso a los productos básicos ha ido bajando conforme crece el Producto Interior Bruto y la renta per cápita, que ha pasado de $300 en 1992 a más de 2.000 en el año 2000. Parayo y Yoyomo, Mundo Negro, marzo de 2002. Bien, acabamos de leer nuestro texto. Ahora, seguro que tenéis unas palabras de que no habéis comprendido correctamente. Entonces nosotros vamos a explicar algunas de estas palabras, identificar los elementos esenciales del paratexto antes de proceder a su presentación. Entonces, una pregunta. ¿Cuáles son las palabras que os resultan difíciles de comprender en este texto? Tenemos, por ejemplo, la palabra desengaño. Desengaño aquí significa decepción. Decepción. El desengaño, la decepción. Extrajo. Extrajo viene del verbo extraer, significa en francés extraer. Otra palabra, disfrutar. Disfrutar viene del verbo, pues disfrutar significa profiter, beneficier. Otra palabra, como proporcionadas. Proporcionadas viene del verbo proporcionar, que significa ocasionar, ocasioner, entraîner. El oro negro, pues el oro negro, como en francés, tiene su transposición. El oro negro, en francés decimos l'or noir, que significa le pétrole, simplemente. Otra expresión como el paso, con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo significa en francés avec le temps. Las divisas significa simplemente l'argent, le pognon. La vida diaria significa la vida cotidiana, la vie quotidienne, la vie de chaque jour. La renta per cápita significa le revenu par habitant. Bien, ahora nosotros acabamos de ver algunas palabras que podrían resultar difíciles para comprender nuestro texto. Ahora que pues lo vamos a identificar y proceder a su presentación. Entonces, ¿cuál es el título de este texto? El título del texto es Tras la ilusión, el desengaño. ¿Quién es su autor? Su autor es Parayo y Yoyomo. ¿Y cuál es su fuente? Su fuente es Mundo Negro. ¿Cuál es su fecha de publicación? La fecha de publicación es marzo de 2002. Muy bien. Ahora, antes de que nosotros presentemos nuestro texto, yo pues quiero insistir en un aspecto muy importante. Nosotros estamos estudiando un texto en clase con el profesor. Hay que hacer la diferencia entre la presentación de un texto durante el examen y la presentación de un texto que nosotros preparamos para una fase de oral. Entonces, a la hora de presentar un texto para el examen escrito, tan solo necesitamos 4 elementos, que son el título, el autor, la fuente y la fecha de publicación. Pero a la hora de presentar el texto durante el oral del examen, vamos a añadir un 5º elemento que será el tema, o sea, la idea general. Y la idea general de nuestro texto, ya lo conocéis desde el inicio, es el auge petrolero de Guinea Ecuatorial y el contraste socioeconómico de este auge. Entonces, yo presento el texto. Tras la ilusión, el desengaño es el título del texto de Parayo y Yoyomo. Fue sacado de la revista Mundo Negro, publicada en marzo de 2002. En ese texto, el periodista plantea el problema de la desigual repartición en Guinea Ecuatorial. En efecto, evoca la mala distribución de los beneficios de la explotación del petróleo de Guinea Ecuatorial. Para mejor abordar nuestro estudio, vamos a utilizar un método
llamado brainstorming, o sea, lluvia de palabra. A partir de este método, pues plantearemos una pregunta y utilizaremos una expresión de la que vamos a resaltar algunas ideas que nos vienen en la mente. La expresión será entonces explotación del petróleo. Explotación del petróleo. Aquí tenemos la expresión de la que resaltaremos un montón de ideas que nos vienen en la mente. La pregunta es, ¿cuáles son los diferentes beneficios que puede aportar la explotación del petróleo en un país? Sí. Yangui Mombo. El auge petrolero, pues la explotación del petróleo puede favorecer la construcción de infraestructuras. Por ejemplo, construcción de infraestructuras. Muy bien. Puede aportar la construcción de infraestructuras. Sí, otra propuesta. Wongom, Justin, sí. Puede favorecer un auge económico. Muy bien, perfecto. Otra propuesta. Sí, Ngemo Fortuné. Puede favorecer la construcción de escuelas y universidades. Muy bien. Otro alumno, otra propuesta. ¿Qué puede aportar la explotación del petróleo en un país como beneficio? Es que en vuestro país se explota el petróleo. ¿Cuáles son los beneficios que esta explotación puede aportar en el país? Sí, Becler. Puede aportar la construcción de estructuras sanitarias. Perfecto, muy bien. Otra propuesta. Sí, Desiree Laono. Puede aportar la creación de empleos. Bien. Otra propuesta. Sí, L.S. Mengan. Puede aportar la construcción de alojamientos sociales, el desarrollo de una seguridad social. Muy bien, pues aquí vemos tantas ideas que puede aportar la explotación del petróleo en un país. Una pregunta subsiste entonces y que es pendiente en nuestros labios. La pregunta es, ¿qué gana la población en todo lo que nosotros acabamos de citar y que vosotros veis en vuestra pantallita? La población gana en la mejora de sus condiciones de vida o sociales simplemente. Es decir, la construcción de estructuras sanitarias, el libre acceso a la atención médica, la construcción de alojamientos sociales, las escuelas, las universidades, creación de empleos, creación de un seguro social, etc. Esto es lo que pensó el pueblo guineano del que se trata en este texto. En efecto, pensaron que los beneficios de la explotación del petróleo de su país iba a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ¿en qué se nota o cómo se nota su desengaño? Su desengaño se nota en la medida en que las divisas generadas por la explotación del oro negro no han tenido ningún impacto en la vida diaria de la población. En pocas palabras, la ilusión de los guineanos se basa en el hecho de que ellos creyeron que iban a aprovechar de la explotación de las riquezas naturales. Y se desengañaron al darse cuenta de que dichas divisas, dichos beneficios no aprovechan a la población. Sus condiciones de vida seguían iguales. ¿Vale? Bien. Ahora, otra cosa. Nosotros vamos a retener entonces, después de todo lo explicado, que la explotación de las riquezas naturales en un país no siempre aprovecha a toda su población. Los hay
que aprovechan, una minoría sigue viviendo en condiciones miserables, si lo podemos decir así. Sin embargo, una pregunta. ¿Cómo puede entonces el gobierno resolver este problema? Para resolver este problema, el gobierno debería, por ejemplo, desarrollar otros sectores como el sector de la pesca, el sector agrario, el sector ganadero, desarrollar, por ejemplo, el sector de la seguridad social y garantizar un seguro social a toda la población. En un país, entonces, cuya producción petrolera es tan importante, la población debería tener lo mínimo para su bienestar. Bien, ahora, a partir de esta última frase, nosotros vamos a abordar nuestro punto gramatical de hoy. Yo repito esta última frase, que en un país, la escribo aquí, en un país cuya producción petrolera, es tan importante, la población debería tener lo mínimo para su bienestar. Entonces, por favor, yo os invito a observar esta frase, sobre todo la palabra cuya, que será el punto más importante de nuestro apunte gramatical. En un país cuya producción petrolera es tan importante, la población debería tener lo mínimo para su bienestar. Traducción de don, del francés al español. Entonces, decir que cuando en francés le sigue un artículo, don, D-O-N-T, se traduce por cuyo, así, se traduce por cuyo, cuyos, así que cuyo masculino singular o cuyos masculino plural. O bien por cuya femenino singular, cuyas femenino plural. Dicho de otra manera, decir que don, D-O-N-T, más artículo, equivale a cuyo, cuyos, cuya, cuyas. Por ejemplo, el texto cuyo título es Tras la ilusión, el desengaño, es de Parayo et Jojomo. Je traduis en français. Le texte dont le titre est Tras la ilusión, el desengaño, es de Parayo et Jojomo. Entonces yo repito que cuando le sigue un artículo en francés, don, D-O-N-T, se traduce en español por cuyo, cuyos, masculino singular, cuyos, masculino plural, o cuya, cuyas, femenino singular, cuyas, femenino plural. Otras traducciones del pronombre relativo don. Decir que cuando no lo sigue el artículo, don, D-O-N-T, se traduce en función del antecedente gramatical. Para eso, nosotros vamos a ver dos pasos. Así que borro aquí. Si habéis tenido tiempo de apuntar, voy a borrar. Rápido. Es un poco difícil borrar esta pizarra, pues ya. Así que cuando no lo sigue el artículo, don, D-O-N-T, se traduce en función del antecedente gramatical. De eso nosotros vamos a ver en dos pasos cómo traducir este don. Decir en el primer caso que cuando no
lo sigue el artículo. O sea, si el antecedente gramatical es una persona, don D-O-N-T equivale a de quién, o bien de quiénes. En español hay un plural, ¿eh? En francés, don igual a, pues don equivale a don. Pero en español tenemos un plural de quién, de quiénes. Entonces, si el antecedente gramatical, repito, es una persona, don, D-O-N-T, equivale a de quién, o bien de quiénes. Por ejemplo, aquí, la mujer, ¿de quién? La mujer de quien te hablo es guineana. Aquí tenemos dont. Traducción, la femme dont je te parle est guinéenne. Aquí, el antecedente gramatical es una persona. Hemos traducido dont por de quién. Y claro, como decía, tenemos el plural de ello. Las mujeres de quienes te hablo son guineanas. Las mujeres de quienes te hablo son guineanas. Era el primer paso. En el segundo paso, nosotros vamos a ver que cuando el antecedente, pues sí, el antecedente gramatical es un animal o una cosa, don, D-O-N-T, se traduce por del qué, del cual, o bien de la que, de la cual. Y claro, tenemos plurales de estas traducciones, de los que, de los cuales, de las que, de las cuales. Podemos tener los plurales de ellos. Bien, ahora, yo espero que vosotros habéis pillado algo de estas explicaciones. Tenéis un pequeño ejercicio para continuar el trabajo en casa. Ahora vamos a recapitular un poco todo lo que nosotros hemos dicho. Hemos dicho que no siempre aprovecha la población de la explotación las riquezas naturales de su país. Es el caso de Guinea Ecuatorial que nosotros acabamos de ver en este texto. Por eso, no se tiene que enfocar todas sus esperanzas en ellas, sino que buscar otras formas como, por ejemplo, la pesca, la agricultura o el ganadero para poder garantizarse una vida o un porvenir prometedor. Bien, ahora nosotros vamos a terminar nuestra actividad. Hemos llegado al final de esta sesión de hoy. Con todo lo que nosotros hemos visto, decir que Guinea Ecuatorial no es una excepción del problema evocado en el texto de Parayo y Yoyomo, sino que hay muchos países africanos que viven esta situación. Muchos países africanos tienen una riqueza inmensa en su subsuelo, pero desgraciadamente las poblaciones viven como en Guinea Ecuatorial. Otra cosa que nosotros debemos decir es que Guinea Ecuatorial hoy forma parte de las primeras economías de la zona CEMAC, con su gran desarrollo infraestructural y sobre todo socioeconómico. Gracias a los esfuerzos de las autoridades guineanas, la población ve sus condiciones de vida mejorándose poquito a poco. Bien, entonces nosotros hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Espero que hayáis comprendido algo. Tenéis trabajo, pues tenéis ejercicios para continuar el trabajo en casa.
No olvidéis los gestos cuyas observaciones nos permiten evitar el brote del coronavirus y sobre todo quedaos en casa. En lo que me toca, os digo hasta la próxima y chao, adiós.